¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Red Social. Todos los domingos cerca de la 1 de la tarde, desde acá, desde la red, conversamos el país, qué se está haciendo y tratamos de dar un vistazo de lo que viene la próxima semana. Presento mi panel inestable de esta tarde, panelazo. Alejandro Guiller, periodista de la casa, candidato a senador por la segunda región. Oye, puro filete esta vez, cada vez mejor calidad. Puro guayú, puro guayú. Hasta presidenciable, por favor. Y ahí los veremos ya, lo que tenemos para esta tarde. Senatoriales, bien. Alejandro Guiller, bienvenido a Red Social. Hola. Presento a Jaime Belolio, prosecretario de la UDI, candidato a diputado por WIN y sus alrededores. Bienvenido a Red Social, Jaime Belolio. Muchas gracias, muy buenas tardes como todos los domingos. Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile. Así es. Candidata a diputada por Independencia y Recoleta. Así es. ¿Cómo estás tú? Muy bien, bienvenida a Red Bueno, Social, Carol Cariola. Max Pavés, concejal de la UDI por Conchalí y además abogado de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido a Red Social, señor Max Pavés. Muchas gracias. Andrés Velasco, candidato presidencial, quien tiene mañana una dura controversia, ¿no? Primera primaria televisada y todo. ¿Cómo estamos para mañana el debate? Va a ser debate, ¿no, Andrés Velasco? Por supuesto que va a ser debate. ¿Te cabe alguna duda? Ojalá sea así, sin contraplano, pero va a ser debate, ¿no? ¿Duro ahí? No, correcto, pero claro. Muy bien. Andrés Velasco, entonces, en la previa de su debate de mañana en Red Social. Gracias, Andrés Velasco, por estar acá. Manuel José Osandón, vicepresidente de RN y también candidato a diputado por... Senador, no me lo va. Senador. Empezó el ninguneo. Lo confundí con Mario Desbordes, que va de candidato a diputado por el sur. Candidato a senador. El mejor amigo Moreira. ¿Cómo se me olvida esas grandes discusiones por Twitter? Candidato Santiago Oriente. Bienvenido, Manuel José. Gracias por la invitación. Red Social. Nunca tuve ninguna discusión con Moreira. Eran muy buenos los Twitter entre Moreira y Osandón. Nunca, jamás contesté ninguna, nunca. Muy bien, comenzamos el programa de hoy. Entonces, primera controversia a discutir la instaló el ministro Larraín esta semana, ministro de Hacienda, señalando que esta arremetida y del PC junto con la concertación y todo el lenguaje que han tenido podrían empezar a disminuir las inversiones extranjeras. Veamos la nota y lo discutimos aquí en Red Social. Las últimas cifras económicas arrojaron un aumento del IMASEC de un 3,1% en marzo respecto del mismo mes del año pasado. Sin embargo, la cifra es muy inferior al 4,3% que habían pronosticado los analistas. Ante esta leve desaceleración de la economía, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, responsabilizó este jueves a los candidatos de la Concertación y el PC de esta baja. Yo lo que estoy diciendo muy claramente es que esas propuestas que incluyen Asamblea Constituyente, incluyen AFP estatal e incluyen también un paquetazo de impuestos que está entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, van a tener un efecto en el crecimiento del país. Y yo creo que hay que hablarle al país con franqueza. Y no solamente hacer las propuestas, sino que ver cuáles son las consecuencias que tienen esas propuestas. Ya estamos empezando a ver los efectos en la inversión, porque es curiosamente la inversión la que se está desacelerando, el consumo sigue creciendo en forma importante, ya estamos empezando a ver los efectos en la inversión de las propuestas que están haciendo los candidatos de la Concertación y el PC. Yo no he escuchado propuestas pro crecimiento entre los candidatos de la Concertación y el PC. Y no estoy hablando con nombres, porque no me estoy refiriendo a personas, yo estoy hablando de propuestas. Por cierto que estas aseveraciones no dejaron indiferentes a los parlamentarios y candidatos de la oposición. Y fue el propio expresidente Eduardo Frei quien respondió a Larraín y le exigió que se dedique a hacer su trabajo como corresponde. Vamos a tener otro gobierno a partir de marzo, así que no se preocupe el ministro, que se haga bien la pega, que nos deje la caja fiscal limpia, fin ese 4% de deuda que tiene entre medio y otras cositas que nos está dejando, y que se preocupe de hacer bien su pega hasta marzo, porque a partir de marzo vamos a hacer otro para que vamos a estar bien. Mientras que desde el comando de Michelle Bachelet también retrucaron los dichos del secretario de Estado. Si bien una vez más no fue la propia candidata la que habló de la acusación, el jefe programático de economía de la expresidenta calificó de lamentable la declaración de Larraín y aseguró que no es ese el rol de un ministro. Hay un abismo de diferencia entre que un candidato entre en ese debate y quien está a cargo de administrar el estado de la hacienda pública genere incertidumbre en el mercado. No está en su rol. Y eso, quiero decirlo con toda claridad, es una imprudencia. Con la economía no se juega. Por su parte, el candidato de la DC, Claudio Orrego, luego de reunirse con los expresidentes Frei y Elwin, criticó las cifras económicas de este gobierno e insistió en la necesidad de una reforma tributaria seria. El 1% de los chilenos concentra el 30% de la riqueza.
El presidente de la República habla de $20.000 per cápita, que todos sabemos que el 82% de los chilenos está bajo ese promedio per cápita. En consecuencia, hoy día negarse a una reforma tributaria que agregue recursos para salud, para educación y para vivienda es seguir creyendo en el chorreo neoliberal. Larraín, en todo caso, aseguró que en los próximos meses veremos nuevamente una mejoría en la economía de nuestro país y que este año cerrará con una expansión en torno al 5%. Muy bien, primer tema de debate de esta tarde. Campaña del terror del ministro Larraín, como dice la oposición. Preguntamos a su antecesor en el Ministerio de Hacienda, Andrés Velasco. ¿Qué te parecen las palabras de él? Me parecen mal las palabras de Felipe Larraín. Primero porque el trabajo de ministro de Hacienda es suficientemente exigente, difícil, como para que el ministro malgaste su tiempo metiéndose en controversias electorales donde realmente no tiene nada que hacer. A mí algunas de las propuestas que se han hecho no me gustan y creo que a los votantes el 30 de junio tampoco les van a gustar. Yo creo que la mejor manera de que en Chile no haya cambios políticos es quedarse pegado en el debate totalmente estéril de una asamblea constituyente. Yo creo que a punta de bonos no vamos a corregir la pobreza y la desigualdad en Chile. Pero digamos las cosas como son. Lo que importa es si la gente en Chile vota a favor o vota en contra de esas medidas. Lo que piensan los inversionistas internacionales realmente creo que es de segunda importancia. Ahora, ¿por qué la economía está creciendo menos? Por una razón muy sencilla, porque este gobierno prometió que iba a hacer un montón de cambios para que la economía fuera más ágil y más productiva y anduviera más rápido, y la verdad pura y simple es que no los ha hecho. 4 años atrás, Sebastián Piñera, exactamente 4 años atrás, decía, vamos a hacer una revolución en la energía. Ayer fue el debate de la energía y había consenso entre todos los candidatos, incluyendo los candidatos de la derecha, que en energía se ha hecho poco o nada. Dijo que se iba a hacer una revolución en el Estado. Pues bien, la reforma a la manera de contratar y ascender y a la carrera funcionaria de los trabajadores del sector público está exactamente igual. Entonces, nuestra economía lamentablemente sigue siendo rehén del precio del cobre. Cuando el precio del cobre sube, la economía anda bien. Cuando el precio del cobre baja, como ha pasado en los últimos 2 o 3 meses, la economía anda más lento. Eso tenemos que corregirlo. Este gobierno no lo va a corregir. Yo creo que en el próximo gobierno sí lo vamos a hacer. Marcos Sandón. Mira, yo no comparto en absoluto lo que dijo el ministro, creo que no corresponde que se meta, pero esto es una señal, a mi juicio, súper grave. Yo creo que estamos entrando en esta lógica polarizada de la guerra de las izquierdas y las derechas, que en el pasado nos hizo mucho daño. Yo creo que veo a un grupo importante, ¿no es cierto?, de mi sector, que está demonizando al Partido Comunista y esto de la Asamblea Constituyente y todo, en el cual creo que es un partido pequeño que tiene poca importancia en la toma de decisiones de que pueda cambiar por un lado u otro el futuro de Chile. No es que no sea importante, sino es que se estén o no vaya a cambiar todo. Y por otro lado veo a la Concertación, ¿no es cierto?, diciendo que nosotros somos los dictadores del mercado y los reyes de todos los abusos. Entonces, por cualquiera de los dos lados le estamos mostrando a la opinión pública una guerra en el cual si gana uno, gana el otro, aquí queda la grande. Yo creo que la gente está esperando proyectos de futuro. En vez de una guerra de derecha e izquierda, quiere una guerra contra la desigualdad, contra la mala calidad de la educación, contra la mala salud pública que tenemos, contra todos esos sueños que vamos a tener que enfrentar y que en este país hoy día, ¿no es cierto?, vamos a tener que enfrentar. Y en eso yo creo que nosotros como centro derecha vamos a tener que ser súper inteligentes, porque veo que sectores están como tratando de desesperadamente impedir cualquier cambio, como si los cambios fueran absolutamente malos, como si nosotros trabajáramos solo por miedos y no por sueños. Y esto es como una casa, a mi juicio. ¿Ya? Porque en el fondo la izquierda está tratando de decir que aquí hay que desarmar la Constitución. Y yo escuché ayer a unos jóvenes que están convencidos que porque se modifica la Constitución política del Estado y que en la Constitución diga la frase que la educación va a ser gratuita y de calidad, se arregló el problema. Y no es así, no mintamos. Eso no va a ser así, aquí hay que ser mucho más pragmáticos. En resumen, Manuel José, las palabras del ministro Larraín, ¿tú crees que fueron destempladas, que son irresponsables, como se tildó también? Yo creo que son un síntoma de algo que nos está pasando al mundo político, y eso es grave. Y eso es grave porque somos todos responsables. Y creo que este país es mucho mejor de lo que todos creemos y que hoy día tenemos que construirlo, no destruirlo. Muy bien, Carol. Sí, mira,
A mí la verdad es que las declaraciones del ministro me parecen reaccionarias, así quiero decirlo así con todas sus letras. O sea, el que él hoy día esté responsabilizando una correlación de fuerzas nuevas que claramente a la derecha le molesta, particularmente a un partido que grande, pequeño, tiene una electividad, tiene un porcentaje de votación y tiene una historia en este país que no es despreciable, que es la del Partido Comunista, me parece irresponsable. O sea, me parece que esto demuestra la desesperación que hay en el gabinete de Sebastián Piñera y además cómo hoy día no solamente esta desesperación se expresa en acciones tales como que hay ministros que se están saliendo, ¿cierto?, del propio gabinete, hay ministros que se salen de madre y tratan a garabato a los diputados, sino que además hoy día hay ministros que tratan de echarle la culpa de su mala gestión, de su mala administración de la economía del país a otros partidos y a una correlación de fuerza que a ellos claramente les molesta y les asusta, porque este próximo gobierno no lo va a ganar la derecha, sino que lo va a ganar la oposición. Y les molesta esa unificación, por eso además tratan de separar al PC de la concertación. Hoy día ya la concertación como proyecto político dejó de ser. Entonces hay que entender que aquí hay una nueva mayoría político-social que es distinta. Y acá lo que se está demonizando no es al Partido Comunista, ojo. Son las demandas del movimiento social. O sea, hoy día se está diciendo que porque los movimientos sociales han puesto sobre la mesa temas como la reforma tributaria, la nueva constitución, la educación gratuita, las reformas laborales y todas las otras cosas que hemos estado discutiendo durante este tiempo, poco menos que se nos va a caer la economía del país, me parece que es una tremenda irresponsabilidad. Jaime Lole. También economista, Jaime Lole. Sí, yo quería matizar obviamente un par de los comentarios de acá. De partida, no había en absoluto una mala gestión de este gobierno en materia económica. De hecho, hemos crecido al 6%, que fue mucho más que el último gobierno. Se han creado 800.000 empleos, se prometieron 1 millón y se decía que eso no iba a existir. Se ha disminuido la pobreza. En materia de desigualdad, las nuevas generaciones somos además menos desiguales. O sea, yo creo que estamos por un buen camino. Y el ministro, yo creo que él toca un punto que tiene toda la razón del mundo. Él dice, mira, las inversiones que son a futuro tienen que ver con las expectativas. Y por tanto, hoy día nosotros vemos que hay dos proyectos distintos. Un proyecto, como yo lo he dicho antes, de la concertación unida al Partido Comunista que dice apretemos reset, destruyámoslo todo. Y obviamente eso va a afectar las expectativas futuras. Yo creo que hoy día no se está viendo en las inversiones que ahora están llegando al país. Pero sí, obviamente, les van a afectar al futuro. Y eso no es una campaña del terror, como dicen algunos. Es simplemente mostrar que ahí hay un error. Es una campaña del error que nosotros estamos mostrando frente a la ciudadanía, que ellos expresen después, como dice Andrés Velasco, que ellos decidan cuál es el proyecto que más les gusta. Uno que aprieta reset o uno que dice, ¿saben qué? Nosotros a veces consideramos de que hay injusticias, tenemos que mejorar esas cosas, tenemos que acelerar, tenemos que meterle más fuerza, pero lo que hemos hecho en estos últimos 25 años a mí me tiene orgulloso y no al revés. Decía Frey en lo que vimos recién ahí en la nota de apoyo, decía, ojalá que nos entreguen la caja fiscal limpia. El señor Frey, el mismo que decía, no le vayamos a dejar plata a la derecha para que la gaste. Después decía, con la economía no se juega, decía el vocero Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet no dice nada. Dice, con la economía no se juega. Tiene toda razón, con la economía no se juega. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay crecimiento hay más empleo, hay disminución de la pobreza, hay un beneficio para el país. Y eso es lo que nosotros queremos seguir haciendo, y escuchar las consignas no es necesariamente lo más justo. Alejandro Guillier, ¿qué le pareció las palabras del ministro de Rey? Mira, a mí no me produjo ningún pánico ni terror en todo caso, ¿eh? Pero sí decepción, porque lo estimo una gran persona, muy buen académico, y creo que en general ha hecho una gestión relativamente razonable. Entonces, que se ponga a meter en la coyuntura cosas que no habían hecho sus antecesores es una pena, porque la palabra de un ministro de Hacienda tiene mucho efecto por sí misma. Por lo tanto, si yo vaticino, tiene el efecto de que va a ayudar a generar eso que anuncio. Entonces es irresponsable lo que hizo. Y me da pena porque uno espera más de la gente como él. En segundo lugar, a la hora de los balances, tampoco hay que aterrarse frente al cambio. ¿Por qué aterrarse? Si este país se planteó la educación pública gratuita y calidad para todos los chilenos hace 60 años atrás, ¿por qué ahora no va a estar en condiciones el país de hacerlo? Además, estamos viendo las consecuencias que ha tenido el modelo económico aplicado a la educación. Una segregación brutal de la población chilena, donde las expectativas de vida y las posibilidades están definidas al nacer y en la escuela que te educas. No hay movilidad, se perdió ese encuentro en la educación de gente perteneciente a distintos grupos socioeconómicos, donde se generaba un Chile con posibilidades para todos. Hoy día no, son segmentos y tú perteneces a un submundo y el sistema no te da la posibilidad de salir. La reforma tributaria, ¿cómo le explicas tú a una señora que la cuenta de ahorro que tiene para poder mandar a su hijo al colegio y después a la universidad pague impuestos? Y el food, donde están las grandes utilidades, las empresas estén ahí en reserva, y más encima las sacan, las mandan para el extranjero y tampoco pagan el 20% cuando las extranjeras por hacer eso pagan el 35%. O sea, puros beneficios para una élite.
Conversaba esta mañana con el alcalde Arriagada, ¿no? O el ex alcalde de La Granja, cuando me decía cuánto pagaba de impuestos el kiosquero y cuánto pagaba el supermercado en su comuna. 6 veces paga más el común kiosquero que el dueño del supermercado. Entonces, ¿en qué país del mundo van a venir a decir que eso es una estructura tributaria justa? Entonces, claro que hay que meter mano, porque si no se pierden los consensos sociales, pues. Se pierden la estabilidad. Las patentes y además el food, pues. ¿Por qué alguien va a tener que pagar impuestos? Que las patentes se pagan en la comuna matriz. Eso es algo que puede cambiar. Pero vamos con Max y después vamos con Andrés Velasco. Cuando nosotros tuvimos este lamentable incidente entre Fernando Paulsen y Pablo Longueira por el famoso tema de la inscripción, hay una pregunta al final que pasa colada en esa entrevista, que Longueira le pregunta a Fernando Paulsen: Fernando, ¿en qué país del mundo las políticas de izquierda, dígame un país del mundo en que las políticas de izquierda han disminuido la igualdad? Entonces Paulsen lo mira con cara de gato con bota y ahí se acaba la entrevista y vamos a comerciales. Porque lo que hace el ministro, que en primer lugar, a mí me encanta que hablen de política, es esta cosa de que ahora resulta que los ministros de Estado no van a hablar de política, una lecera, si son ministros de Estado. Por lo tanto, me encanta que los ministros de Hacienda hablen de política, porque al final no está diciendo nada que la realidad no haya demostrado. Si a mí lo que parece insólito es creer que en Chile las mismas propuestas que se han planteado en otros países van a tener en Chile resultados distintos. Sí, aquí, por favor, el Partido Comunista tenía una agenda que representó siempre una minoría marginal. Tanto así que durante muchos años de la época de los 90 y los 2000 ni siquiera eran partido político con constitución nacional, porque no les daban los votos. Entonces, hoy día lo que hacen es esas propuestas famosas de un movimiento social que no existe, porque son todos de izquierda, tratar de sumárselos a Bachelet con propuestas que en otros países y en el mundo han sido fracasadas. Por lo tanto, cuando el ministro de Hacienda dice, mire, aquí ningún candidato ha hablado de propuestas de crecimiento, y eso es verdad. O sea, no hay ningún candidato que diga cómo vamos a estimular la economía, cómo vamos a seguir creciendo, cómo vamos a tener mejor energía. Nadie lo ha dicho. Están todos preocupados de la Constitución, están todos preocupados del binominal, como claro, como a la izquierda le encanta pagar cheques con plata ajena, digamos, eso es súper entretenido, y al final podemos hacer aquí un show, digamos, de la reforma tributaria. Lo que es importante que la gente se pregunte en su casa es, si todas estas cosas que se están promoviendo en otros países donde igualmente se promueven, les ha ido bien o mal a esos países. Y en ningún país del mundo, en la historia de la humanidad, las políticas que hoy día propone la candidata Bachelet han sido exitosas. Entonces, esto no es campaña del terror, esto es la campaña de la evidencia. Y es la evidencia histórica. Andrés Velasco. Yo la verdad es que creo que las declaraciones de Felipe Larraín se las va a llevar el viento y en 5 días más nadie se va a acordar. Eso es verdad. Pero creo que las declaraciones de ustedes no, y me quiero referir a eso. Yo escucho a Jaime y escucho a Max, y escucho a dos personas que le dicen al país, mire, está todo bien. Usted no sabe que está bien, pero pronto se va a dar cuenta que está bien. Yo creo que eso es tratar a los ciudadanos como cabros chicos. Si la gente está molesta por algo. Pero después escucho a la Carol y le escucho que está todo mal y que Chile no ha avanzado. Yo no he dicho eso. Y yo te quiero decir que he estado un año en campaña. Está poniendo palabras en mi boca porque yo no he dicho eso. Pero, mira, yo he estado... Para que no nos mintamos tampoco, pero mira, estamos en esto de la verdad. Yo creo, Carol, que es justo decir, si quiero lo fraseo de modo levemente distinto, pero el fondo es el mismo, creo yo. Si uno escucha a algunos voceros, no todos del movimiento estudiantil o social, te dicen que en los últimos 25 años Chile no dio ningún paso adelante, que todo el avance de Chile es solamente fantasía y que somos tan pobres como antes. Y eso no es así. Yo creo que la posición de la derecha más tradicional de que todo está bien y la posición de la izquierda más tradicional de que todo, o si quiere, el grueso de las cosas están mal, creo que ninguna de las dos refleja las complejidades, los matices y los verdaderos desafíos de Chile. Y escuchando a Alejandro Guillé, siento un cierto acuerdo, porque me parece que es útil pasar de las grandes declaraciones a hurgar un poquito más fino. Por ejemplo, Alejandro, tú hablabas de algo que yo comparto. El sistema tributario tiene demasiados beneficios a favor de unos pocos. Y te cuento que las dos cosas que tú mencionaste, Alejandro, en la propuesta tributaria que nosotros hicimos el lunes pasado, precisa y exactamente se corrigen. El país, menciono una nomás, para no alargarme demasiado. El país ha sido testigo como hay gente que tiene su patrimonio fuera de Chile, lo tiene en una sociedad de la cual cuelga otra sociedad y otra sociedad. Bueno, eso le vamos a poner término. Y de hecho es algo que incluso la OCDE... Te puedo hacer una pregunta como candidato. La que tú quieras. Como candidato, ¿no se le ocurrió eso antes, en 20 años? A ti como ministro de Hacienda, te lo digo, pero te lo digo, ni siquiera va a ser un show televisivo. Te lo contesto ya. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hoy día renegar? No digo que no hay injusticias, pero ¿no se les ocurrió eso antes? Que parece ya tan obvio. Escúchame. Te lo pregunto súper en serio. Escúchame. Si tú miras en www.andresvelasco.cl vas a ver las cosas que estamos proponiendo.
Terminar con los abusos del sistema de renta presunta, en que tremendas compañías de buses tributan como si fueran un camioncito o un cifleta. Lo producimos el 2007 y el 2008. Tu partido votó en contra. Terminar con el FIP, el Fondo de Inversión Privada, que es escandaloso, que es un mecanismo para que la gente que gana mucha plata la pase debajo de la puerta y pague poco. Tu partido votó en contra. Podría seguir por media hora. Sí, los cambios que no se hicieron en materia de cerrar granjerías y cerrar beneficios, muchos de esos no se hicieron, no porque el Ejecutivo no presentara las leyes. Yo presenté más de 20 proyectos de ley sobre impuestos. Algunos se aprobaron, por ejemplo, le pusimos IVA a la construcción, pero los otros, ustedes los votaron en contra. Y aprovecho de decir, algunos parlamentarios de la Concertación también. Bueno, Andrés, 30 segundos para terminar el tema. Precisamente lo que quería decir es que la Concertación tenía mayoría, Andrés, y podía haberla aprobado toda. Lo que pasa es que después empezaron... mayoría en la Cámara, pero no en el Senado. Empezó el discolaje, empezó algunos señores a decir que no, que sí, que entonces no nos vendamos a vender cuentos de que aquí la UDI no quiso... A ver, lo que la UDI quiere, primero, no es decir que está todo bien. Nosotros pasamos en terreno, yo paso en San Bernardo metido en todas las poblaciones. Yo sé que no está todo bien, sé que hay mucha injusticia y precisamente lo que queremos hacer es acelerar. Porque si andamos en una bicicleta y dejamos de andar, nos vamos a caer. Muy bien. Y ese golpe puede ser brutal. Muy bien, para cerrar el tema, Carlos, a ver, responderle también. Sí, solamente decir que, bueno, a mí me parece que dentro del contexto de la demagogia, buscar ponerse en el centro, ¿cierto? Tratando de poner un extremo versus el otro, es bastante conveniente. Sin embargo, yo creo que en este país hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, nosotros así lo hemos reconocido y también hemos dicho que lo que está mal hay que cambiarlo y de manera urgente, porque hay muchas cosas que están mal y eso lo vemos en el aumento de la desigualdad todos los días, en las condiciones y en la calidad de vida de nuestra gente, en las poblaciones, y eso es lo que tenemos que cambiar y por eso ponemos el énfasis en las cosas que hay que mejorar, que hay que cambiar y que hay que transformar, pero no es porque aquí nosotros estemos planteando que todas las cosas están mal, para que no se caricaturicen, porque de repente es lo más fácil. Tenemos que avanzar en la tarde. 30 segundos para pasar a otro tema. Lo que pasa es que lo entretenido de esto y lo positivo es que las banderas están cruzadas. Porque nosotros estamos gobernando, la Concertación tuvo 20 años, entonces es difícil sacarse trapitos sucios, porque todos tenemos responsabilidades. Entonces, de esa injusticia que tú hablas, hay mucha responsabilidad de esta nueva mayoría, porque la que quiere ser, o lo más seguro que puede ser presidenta de la República, ¿no es cierto?, es Michelle Bachelet, que fue presidenta, y que muchas de las cosas que está prometiendo hoy día no las hizo. Entonces, ojo, yo creo que ahí es donde se necesita la madurez, como decía Alejandro, para construir y no destruir. Muy bien, segundo tema de la tarde, algo que pareció sorpresivo, que fue el día jueves, la renuncia del ministro Luciano Cruz Coque, que también habría gatillado obligatoriamente también la salida de Joaquín Lavín, algo que tiene muy molesta a la UDI. No lo ocultó Pablo Longueira, la salida de Cruz Coque, señalando que esto era una medida desesperada del comando de Alamán para poder subir en la encuesta, teniendo a Cruz Coque como uno de sus grandes abanderados, sus grandes rostros. Que esto era un pacto de caballeros roto, decía Longueira, porque todos estos cambios había que hacerlos después de las primarias. Jaime Belolio, como prosecretario de la UDI, ¿qué te parece la salida de Cruz Coque, que gatilla también la salida de Lavín? A ver, o sea, a mí me parece bien primero que salgan dos ministros a apoyar las candidaturas. Esto lo que demuestra es que esa encuesta que mostraba Andrea Alamán hace una semana de que ganaba lejos, no es así, porque si hubiese ganado lejos en esas encuestas no habría por qué tenido que salir, en este caso, Cruz Coque. Yo quisiera recordar además dos cosas anteriores, que es que cuando Andrea Alamán fue candidato por Las Condes, la encuesta de IMARC decía que ganaba y salió segundo, después decía lo mismo con respecto a la elección senatorial y salió cuarto. Entonces a él no le favorecen las encuestas y esto es una señal de eso mismo, pero a mí me parece bien que salgan dos ministros a trabajar en terreno. En mi opinión, Joaquín Lavín es una persona que ha recorrido de punta a cabo Chile en dos elecciones presidenciales y por lo tanto va a llevar, obviamente, ¿se rompió un pacto de caballeros, como decía Longueira, de no sacar a nadie antes de las primarias? Yo no conozco ningún pacto por escrito en esto. Yo lo que sí sé es que, de caballero, porque no está escrito. Por eso, exactamente. Yo lo que sí sé es que se había acordado de alguna manera que posteriormente a las primarias iban a salir algunos ministros para hacer campaña en terreno y comunicar más los logros de este gobierno. Esta vez le doy la palabra a Manuel José Sandona antes de dársela a ustedes para ver cómo se arregla por este lado la cosa. A mí me parece pésimo que un ministro salga a una campaña, porque eso demuestra, ¿no es cierto?, la poca importancia que tienen los ministerios, como lo hizo Carolina Toá para apoyar a Frey y como lo hace Lavín, siendo el ministro de la Pobreza, a una candidatura. La diferencia que tiene Cruz Coque, que si fuera para una campaña, la de Alamán me parece pésimo, pero si es porque la verdadera razón, que es para una candidatura parlamentaria, que es la que le molesta a Longueira, porque aquí hay una doble lectura, que es una
porque es un gran candidato y podría, ¿no es cierto?, desbancar a uno. ¿Tiene algún antecedente al respecto? Por que supuesto, va a ser yo creo que va a ser un candidato a senador y va a ser un candidato a senador y va a ser un candidato a senador en un puesto muy importante que estoy seguro que va a ganar. Esa es la molestia. ¿Por RN o por Evópoli? Va a ser por RN y además quiero decirle... ¿Te la juegas porque hace por RN y va no a por ser Evópoli? va a ser por RN, pero además hay una cosa, y eso me da lo mismo, si lo que importa aquí es lo siguiente, no me parece que se hable de un pacto caballero cuando hace menos de un mes y medio atrás se hizo un pacto o se hizo una acción con Goldborn que no sé si me da moral para hablar de eso, perdón. O sea, lo que se hizo con Goldberg, de tomarle el pelo meses y sacarlo de esa forma y después decir, yo creo lo siguiente, que aquí hay dos candidaturas, Pablo Longueira y Andrea Alamán, y deben jugar en la cancha. Si están sacando y si había algún acuerdo, mire lo que le voy a decir, si existía algún acuerdo de caballero o escrito de sacar ministros para una candidatura presidencial, aunque sea después de la primaria, me parece pésimo, porque el deber de un gobierno es el bien común de los ciudadanos. Y creo que es mucho más importante el papel de un ministro que administra la pobreza a que está en una candidatura, porque hay mucha gente que lo puede hacer. Como también lo critico que lo hizo la Concertación. Por eso que no nos podemos sacar trapitos sucios porque todos lo han hecho. Pero no le echemos la culpa a que aquí hubo una deslealtad de a la mano de otro lado. Y Cruz Coque salió porque va a ser candidato a parlamentario. Y eso es la verdad, y por eso están molestos, porque es un gran candidato. No, pero también va a apoyar la campaña de Alamán. Eso, claro, porque va a ser un candidato parlamentario. La cultura no es importante, obviamente. ¿Alguien de ustedes quiere hablar? No, porque seguimos acá. Perdón. Legalmente, en este país, legalmente, los ministros podían y los personajes públicos renunciar y tenían el derecho a ser candidatos. Este señor no es ministro y legalmente puede hacerlo, o sea que él está usando su derecho. Si no pudiera legalmente, no lo haría. Y si fuera ministro y legalmente, yo no estaría de acuerdo. O sea, aunque no tenga el título de ministro, si lo va a hacer para la campaña, perdón, yo lo digo derechamente, aunque vaya a apoyar a mi candidato, no me parece. Creo que la cultura es muy importante, pero él está haciendo uso de un derecho. Pero no me vengan a decir que lo que hizo Carolina Toá estaba bien, ni lo que hace Lavín está bien, porque la gente, así por eso no nos cree a los políticos, pues. Doy la palabra a este bando. Mira, a mí me gustaría decir algunas cosas. Escuché por ahí a alguien que dijo, no lo voy a mencionar, pero que dijo que cuando los buques se hunden, las ratas empiezan a escapar. O tratan de hacerlo, por lo menos. No, pero eso no es así, Pero mira, yo la verdad es que no entiendo muy bien cuál es la razón, digamos. O sea, claramente hay ciertos grados de desesperación, tienen que reforzar sus campañas, la derecha está engrifada, mira cómo se sacan los trapitos al sol, llega a dar gusto verlo, digamos. Pero la verdad es que ustedes no se tocan. Yo creo que ustedes no se tocan, ¿no es cierto? Nosotros compartimos y discutimos sanamente y por eso estamos construyendo una nueva mayoría que a ustedes tanto les duele. Entonces, pero sin embargo, yo creo que hoy día efectivamente hay una situación que es compleja y que quizás es lo que hay que poner en discusión. ¿Qué pasa con un gobierno que está terminando un proceso, un periodo, y donde salen dos ministerios que también son importantes? O sea, que por lo demás no es el Ministerio de la Pobreza, se llama Ministerio de Desarrollo Social, que ustedes mismos le cambiaron el nombre. Entonces hay que también decir las cosas como son, porque también... Entonces ahora lo que sí yo creo que, y esto no sé, queda para evaluación de la derecha, ¿cierto? Yo creo que sí, Cruz Coque puede que aporte algo a la campaña de Alamán, pero la verdad es que Lavín yo no sé qué le puede aportar a la campaña de Longueira. O sea, si ya Longueira es un candidato que tiene todo el cuestionamiento que tiene, más encima con un ministro como Lavín, que todos conocemos, todos sabemos lo que hizo con la educación de este país y lo que ha sido Joaquín Lavín como un político que ha dado mucho que desear durante todo este tiempo. Carol, perdona, yo te podría decir que el incluir al Partido Comunista le trae un tremendo problema a la expresidenta. Bueno, las encuestas no dicen lo mismo. De hecho, la última encuesta, hubo una encuesta que dijo que el 67% de la población encuentra positivo el acercamiento al Partido Comunista. Y toda la gente de centro va a salir arrancando. Escuchemos a Max. Eso es lo que quieren ustedes, pues, no, Manuel José. No, señorita. ¿Qué te parece la salida de Lavín y de Cruz Coque, Max Páez? Yo voy a citar... O sea, a mí me parece bien que la gente haga política. Mira, una cosa que yo critico este gobierno es todos estos señores que circulan en el Blue Yard y son todos estos gallos que se creen actores de las políticas públicas, se fueron todos, dejaron el segundo piso votados y que no son capaces de ir a las ferias en la centro derecha. Por lo tanto, que la gente salga a hacer política me parece estupendo. Voy a citar el año 2009.
Ministros, no dice el Mercurio, ministros irrumpen en campaña de Frey tras llamado de Bachelet. Al menos en este gobierno, los ministros han tenido la decencia de poder retirarse del gabinete para hacer campaña, porque lo que hacía el expresidente, y esto está en las redes sociales, era llamar, y hacía esto de una noticia de un acto de San Miguel, donde los ministros estaban llamados por la presidenta a hacer un puerta a puerta gigante. A mí me parece bien que la gente salga. Lo que no me parece es que empecemos, como Fernando Atre y todo esto invento de la concertación, de empezar con el resquicio legal, porque el ministro, estamos de acuerdo que el Consejo de la Cultura y el Servicio Nacional de la Mujer no son, en estricto rigor jurídico, son ministerios, son servicios con rango ministerio. Por lo tanto, el ministro Cruzcoque, si querría ser candidato a parlamentario, tendría que haber aplicado el fair play y haber salido con todos los otros ministros. Por lo tanto, ahí también yo creo que si salió a hacer campaña con Alama, me parece bien. Si salió a hacer campaña para ser parlamentario, creo que es un resquicio legal y hay que tener cuidado, porque así se abusa las instituciones, y eso ya lo conocemos porque son las propuestas de la vereda del frente. Finalmente, decir que yo creo que Lavín, la gracia que tiene, algo como la salida de Joaquín Lavín, que es un emblema para la derecha. Fue la única persona que estuvo a punto de ganar en la concertación con menos de un voto por mesa. Creo que al final la estadística que se saca, por lo tanto, un Joaquín Lavín desplegado en terreno para el votante de la derecha va a ser muy importante. Y por supuesto, estaban a decir que estas son peleas que no tienen nada que ver con lo que se está viendo al frente y con lo que viene cuando empieza la negociación parlamentaria. Se pasa que aquí la Carol, con su ingenuidad habitual, ella cree que la DC no se va a instalar a negociar el programa con ellos. Entonces, cuando empiece Orrego, que la Asamblea Constituyente no la apoya nadie más que ustedes, digamos, porque ni siquiera Bachelet ha sido clara, y Atria, yo los quiero ver ahí. Muy bien. Andrés Pero por Blasco, lo menos hay acuerdo de cambiar la Constitución. ¿Qué te parece primero lo que dice Max sobre el apoyo de los ministros de Bachelet a Frey, y luego lo que está ocurriendo hoy? Cuando el ministro hizo casa a casa, se veía bien. Está bien. Por supuesto. Mira, yo creo que ministros han ido y han venido toda la vida y no me corto las venas por eso. Lo que sí me preocupa de lo que se ha visto es que esta discusión al interior de la derecha reemplace la discusión que deberíamos estar teniendo. Porque aquí yo escucho que había un pacto, uno dice que era un pacto de caballeros, otro dice que era un pacto secreto. Hablemos de ideas, muchachos, hablemos del futuro, hablemos de qué proponen los candidatos. Porque si esta primaria se va a reducir a discutir, ¿no es cierto?, la táctica, la estrategia, quién se plegó, quién se desplegó, quién se enojó, yo creo que Chile merece un poquito más. Hagamos una discusión de ideas, veamos qué proponen los candidatos, ojalá tengamos más debates. El lunes, mañana, tenemos el debate entre los candidatos de la oposición, ojalá que no fueran 2, ojalá que fueran 4, 5, 6, ustedes me dirán. Yo estaba en debates con Andrés Alamán, fue un buen debate, tuvimos sus buenos desacuerdos planteados, creo que cordialmente, pero con mucha firmeza. Creo que esa es la campaña que Chile merece. Sospecho que hay gente que nos está viendo en la casa y dice, bueno, da lo mismo, que vengan, que se vayan, pero que, muchachos, ideas. ¿Parecía lo mismo entonces que se haya ido Luz Cruzcoque y se haya ido Lavín antes de la primaria? ¿O que abandonen sus cargos y que el gobierno... Te confieso que de todas las cosas que se me ocurren para perder el sueño, se no están en top 5. Muy bien. Alejandro Guiller. Bueno, yo creo que acá es mejor que un ministro salga de un gobierno y se vaya de frente a hacer política partidaria a que esté desde el gobierno haciendo política partidaria. Por lo tanto, yo no lo veo como algo que me inquiete demasiado. Sugeriría que Evelyn y que Larraín, también Felipe, se fueran y se dedicaran a hacer campaña, y así causan menos daño, porque el país no sabe cuándo hablan en representación del país o cuando están hablando en representación de una coalición, lo que es legítimo. Segundo, yo tengo la sensación que este gobierno está viviendo pato cojo hace como 2 años ya, porque si uno analiza los hechos, bien fríamente se los digo, los ministros dedicados a hacer campaña y a dejar al gobierno votado cuando todavía tiene 8 o 9 meses de gestión, y el presidente de la República en Washington jugando en el escritorio del presidente como lo hacía el hijo de John Kennedy, yo francamente creo que están de más. O sea, le sobró 2 años. Y por lo tanto, cuando gobierna la derecha, yo sugeriría un gobierno 2 años cortito. Podrían hacer una consulta revocatoria, y después van a hacer 2 años más. No, es una bruma pesada. Su candidata a Chile salía corriendo para ir a Fidel Castro, así que no se olvide esa cosa también. Sí, salió trotando, según dicen, pero no hay testimonio. La última vez que trotó fue esa. El testimonio jugueteando, y el otro testimonio ahí, un presidente de Chile en visita de jefe de Estado al Vaticano, arrodillado delante de todo el mundo frente a otro gobernante jefe de Estado. Yo creo que han sido parte de los... ¿A ti no te gustó la foto de Piñera en la Sala Oval? Por supuesto, va como jefe de Estado, va como peregrino. Un jefe de Estado se enfrenta a otro jefe de Estado arrodillado, pero rezando en la de Obama. Tampoco te gustó la Obama, la foto de... Pero por favor. ¿Tú te imaginas a Ricardo Lagos arrodillado frente al Papa o arrodillado frente a Obama jugando en el escritorio?
Bueno, yo creo que al estilo John el ego de Ricardo Lagos y cualquier otro presidente no cabe en una casa, así que no podría. ¿Alguien va a defender al presidente Piñera por la foto que se tomó? Perdón, son dos temas distintos. Yo creo que Alejandro se equivoca. Por favor. Porque usted está mezclando un tema religioso. No. A mí no me gustó la foto sentada en el escritorio de otro presidente por lo que él representa. Pero hincarse no en un jefe de Estado, sino en una figura religiosa que representa una fe, es distinto. ¿Pero iba como jefe de Estado, representándolo a todos los chilenos, o iba en peregrinaje? Lo que pasa, pues también se podía haber azotado, digamos. Perdón, sí, bueno. Don Alejandro, ese es un tema suyo. Claro. Lo que pasa es que yo creo, a los que creemos en Dios, gracias a Dios, ¿no es cierto? No podemos separar nuestra fe de nuestras personas. Por lo tanto, yo exijo respeto en esto. Si yo voy a ver al Papa, el Papa para mí puede ser o jefe de Estado o el representante. ¿Tú no separas la investidura presidencial de todos los chilenos? No la separo. No, espérate, lo que pasa es que el hecho que él haga toda la parte protocolar que la hizo como jefe de Estado y después haga un acto religioso, no le quita investidura. Otra cosa es rosarios de los nietos, todo eso es parte del... Porque eso es pagado por los fondos públicos. No, si ese no es un tema... Perdón, eso es... Lo que pasa si vamos a tomar esta cosa en forma burda... No, una pregunta en serio. Es una pregunta en serio. Te lo estoy diciendo en serio. ¿Y tú crees que eso le afecta, los 100 gramos le afectan a...? Un viaje presidencial con investidura presidencial pagado por todos los chilenos para de un mandatario a otro mandatario, que termine en una cosa personal, religiosa, en un país laico. ¿Tú crees que eso es verdad? Te lo pregunto de manera periodística. Pero eso, de manera periodística, te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? El otro día salió en la televisión en estos viajes y habían personas que salieron a trotar. Yo supongo que es súper grave que salieron a trotar porque a esa hora libre no pueden salir a trotar porque llegaron a Estados Unidos con plata. Por favor, yo creo que hay que ser serio en esto y no irse al absurdo. Pero hablemos en serio. ¿Tú estás de acuerdo con que se ponga a jugar en el sillón de Obama? No le quita un poco de perestancia a la propia reunión. ¿Escuchaste lo que yo dije? Separo dos cosas. Una cosa es el presidente, una cosa protocolar. Tú justificas lo del Papa, pero no justificas lo de Obama. Escucha, perdón, deja terminar, para que no se malinterprete. El Papa tiene, a mi juicio, para un católico, dos chapas: jefe del Estado del Vaticano y jefe de la Iglesia Católica. Si él va y hace todo el protocolo... ¿Y cuántas chapas tiene el presidente de la República? Es el presidente de la República. Ya, por eso. Pero él no puede separar su fe, por lo tanto, si él termina... Entonces tiene dos chapas. Tiene la chapa humana y la chapa del presidente de la República. Perdóname, si tú eres casado y eres padre de familia, no eres papá en un minuto... Perdóname, no seas burdo para tú. No estás siendo burdo. Sí, estás siendo burdo porque te estoy poniendo temas en discusión. No, porque estás poniendo que porque lleva un rosario en la mano, él está usando la plata de todos los chilenos y eso no me parece. El ir a sentarse al escritorio del presidente de Estados Unidos no me parece bueno porque es casi como ir a disminuirse. Muy bien. El 8. Además en esto se podría... que la ha hecho toda la parte protocolar del Vaticano que la hizo y después... Perfecto. Pero en esto se podrían recordar varias cosas más, además, porque hay otra anécdota que yo creo que es importante que los chilenos la sepan, porque de repente el presidente Piñera nos ha dejado en vergüenza en varias partes. En la Universidad de Humboldt, en Berlín, acordémonos que él escribió una nota en un libro donde tuvieron que cambiarle y sacarle la hoja a ese libro porque él había escrito una frase aludiendo exacto, Alemania por sobre todo. Un presidente tuyo tuvo una visita casi un mes aquí pagado por y por lo demás, yo vivo en Chile, mira, que verá, yo vivo en Chile y lamentablemente el presidente mío es Sebastián Piñera. Yo lo único que le quiero decir es que yo tiene una broma, la voy a retirar. Pero muy interesante punto de vista de lo que debe ser la investidura presidencial. Andrés Velasco y Jaime Belolio. Es una pequeña insidia para sacarlos además del otro tema, de la UDI. Escuchemos a Andrés Velasco y después con Jaime Belolio, ¿ya? Gracias, Alejandro. Yo creo que yo separo las cosas. Pero alcalde, lo escuchamos. Escuchemos a Andrés Velasco y después vamos con Jaime Belolio. Andrés Velasco. Yo creo lo siguiente, que este tema tú puedes decir que es una broma, pero no es una broma, es en serio. Tú dices, hablemos en serio, te invito a que hablemos en serio. La gran diferencia entre el mundo conservador que ustedes representan y el mundo más liberal que yo espero representar en esta primaria es que nosotros entendemos que en Chile la separación entre la Iglesia y el Estado se hizo en la época de la Guerra del Pacífico hace más de 100 años atrás.
Y no corresponde bajo ninguna circunstancia que un presidente de Chile de cualquier fe o de cualquier religión o de cualquier color político mezcle ambos roles. Esa es una discusión que en Chile tuvimos hace cientos de años, que la sociedad chilena entendió y que al parecer hay algunos grupos políticos en Chile que no terminan de aceptar. A mí me parece muy preocupante. Este es un Estado laico y eso se refleja también en la pobreza franciscana de muchas discusiones sobre otros temas, porque cuando hablamos de aborto terapéutico, cuando hablamos de matrimonio igualitario, yo escucho a personas que anteponen su fe, que es muy respetable, a lo que tiene que ser la esencia de un país laico, en que nos respetamos las creencias, incluyendo, Manuel José, las creencias de las personas que no tienen una fe tradicional como la tuya. Me parece gravísimo lo que te escucho. No, a mí no me parece grave. Escuchemos a Jaime Belolio, que hablaba del tema. Jaime Belolio. Mira, yo la verdad es que primero creo que obviamente aquí se están mezclando peras con manzanas. Si Obama se hubiese sentado y hubiese salido la foto de él en el escritorio de O'Higgins, donde supuestamente además se lo hizo, todos lo hubieran celebrado, hubieran dicho que es maravilloso, extraordinario, y se han hecho poleras con él. En cambio es al revés y no hay reciprocidad. Y aquí es una cuestión clara porque a alguna gente le cae mal el presidente Piñera. A mí me parece un gesto imprudente, pero gracioso, y que va a pasar en los próximos días así como se lo va a llevar el viento, porque da exactamente lo mismo. Entonces da exactamente lo mismo. Ahora, lo otro es que yo estoy de acuerdo con Andrés de que aquí hay separación de la Iglesia y del Estado. La hay. Pero eso no implica que un presidente no pueda ir a misa y si quiere puede ir todos los días. Y si quiere puede rezar, y puede rezar antes de un evento y después de un evento. La gente en Chile es creyente. Y por tanto un presidente creyente los representa también a ellos. Y fue elegido así, y la gente sabía que él era católico y lo están eligiendo como tal. Y yo creo que la religión le hace bien al país, no mal. Entonces cuando va el presidente Piñera como jefe de Estado, y está junto a otro jefe de Estado, en este caso el Papa, y posteriormente después él hace un gesto religioso como dice Manuel José, está perfecto, es exactamente lo mismo como si después saliera a trotar, como si después fuera misa o fuera otra cosa más, está dentro de su intimidad. Otra cosa es que las políticas del gobierno tengan que ver con una religión en particular, o que los argumentos que tú uses para legislar sean de tu propia religión. Eso es diferente y eso no es lo que está ocurriendo en estos casos. Para cerrar el tema, Andrés, ¿quieres decir algo? Yo creo, Jaime, con todo respeto, que sigue un poquito confundida la discusión. Nadie duda que un católico puede, y si su conciencia se lo dicta, debe ir a misa, así como un judío puede ir a la sinagoga o como un ateo puede quedarse en su casa. Eso no está en cuestión aquí. La pregunta es cómo se conduce una persona que fue elegido para representar a 17 millones de chilenos, entre los cuales hay quienes tienen fe, no tienen fe, tienen distintas fe. Es un asunto distinto. Por lo tanto, si tú pones lo que el presidente hace o no hace el domingo en la mañana en su casa, en esta discusión estás introduciendo algo que es totalmente extraño. La pregunta es cómo se conduce en su condición de presidente de la República. Tenemos que pasar a otro y ahí tema, me parece muchachos, algo que no es... Que la gente termine los debates en la casa. Max. El presidente de la República tiene su estatuto, el presidente y todo funcionario público. Lo que puede y lo que no puede hacer está en la Constitución y está en las leyes. En la medida en que eso no sea vulnerado, el presidente tiene todo el derecho a ejercer su derecho a la libertad de conciencia para poder hacer lo que quiera en tanto cuanto no infringe la Constitución, las leyes, ni el orden, ni la seguridad del Estado, ni la honra de la nación. Y eso no está comprometido acá. Yo prefiero mil veces eso a las cartas de condolencia con el norte, al apoyo al régimen de Siria y los trotes con Fidel Castro. Prefiero los rosarios para los nietos que lo que hizo Bachelet trotando por... Ya, sigamos discutiendo, pero con otro ángulo. Las palabras de Michelle Bachelet el viernes, luego de que dijo que la educación gratuita era regresiva, cuando apenas llegó a Chile, después de la ONU, mujeres, el viernes da su planteamiento sobre educación antes de las primarias de mañana, del debate, y dice que ella va a avanzar de aquí a 6 años, ya espera una gratuidad para todos los chilenos en todos los niveles. De aquí a 4 años su mandato 70%, y de aquí a 6 años ella avisora que podría haber una gratuidad total de la educación en todos sus niveles para la educación superior. Incluso, Andrés Velasco, ¿qué te parecen las palabras de así tu candidata? No, pero esperemos tu contrincante en las primarias. Contrincante. Es que hay un chiste muy bueno en Twitter de eso, pero después te lo voy a decir. La gratuidad total suena bien, pero es injusta. Después de una reforma tributaria, dice, es injusta, profunda. Pero es que justamente allá quería ir. Porque la candidatura de la presidenta o expresidenta Bachelet va a plantear una... Respeto, caballeros, no se emocionen tanto. La expresidenta Bachelet va a plantear una reforma tributaria. Nosotros también planteamos una reforma tributaria. ¿Pero qué dice ella? Que se va a gastar 2% del PIB, 5.700 por ahí millones de dólares, en la gratuidad. Y de eso, buena parte se la va a gastar
financiando la educación a jóvenes de familias acomodadas, cuyas familias podrían pagar la educación. ¿Qué proponemos nosotros por contraste? Proponemos una reforma tributaria, ella no ha dado los datos, pero al parecer de una magnitud que no es tan distinta, habrá que ver. Pero nosotros decimos, tomemos parte de esa reforma tributaria y usémosla para subsidiar el trabajo de mujeres y jóvenes y de hombres que ganan menos de 400.000 pesos. Y por lo tanto, permitamos, por ejemplo, que si el salario mínimo llega a 208.000, tú le pongas un suple de 20% y no haya nadie en Chile que trabajando con nada completa no alcance los 250.000 pesos. ¿Qué es más justo? ¿Poner esa plata ahí para esa persona que gana el salario mínimo o poner esa plata para financiar la educación de un joven de la dehesa? A mí, por lo menos, lo digo de corazón, me parece más justo lo primero, me parece que esa plata del fisco está mejor usada y eso es lo que nosotros proponemos. Ya esta vez voy a pedir acá mismo la opinión, porque ustedes me imagino que piensan igual que Andrés Velasco. Yo tengo alguna diferencia. Ah, ¿no? ¿Hay diferencia? Ellos no han propuesto un subsidio al trabajo. ¿Tú estás de acuerdo con la expresidenta Bachelet de que avanzar una gratuidad total de la educación superior en todos los niveles para todo el mundo? A ver, yo creo que el sueño, si este país pudiera, maravilloso, pero yo creo que no puede. Y yo creo que esto, a ver, me preocupa que después de trabajar tantos años en terreno, ver cómo se solucionan los problemas tan rápido, con bonos y subsidios. La verdadera injusticia en Chile está en la educación. Y nosotros tenemos una infraestructura muy potente en la educación escolar. La municipal que han tratado de destruir, porque la municipal lo que ha hecho es administrar pobreza. Y en nada de esto se toca la calidad. Cada 100 alumnos que dan la PSU, 10 tienen herramientas para 700 puntos, por eso que hay mucha gente y jóvenes que entraron a la universidad, está lleno de universidades chantas y lleno de personas, como me pasó el día domingo en la calle, que una señora me pasó, se puso a llorar, me dijo, me he sacado la mugre, eduqué a mis 2 hijos, los 2 son universitarios, pero hace 5 años que no encuentran pega y son ingenieros. Claro, porque nadie los contrata, porque le ofrecen pega y cajero. Por lo tanto, hoy día la verdadera apuesta está, primero, en la calidad. En la calidad. Y la única forma de nivelar el proceso es aprovechar la infraestructura que tiene. Para avanzar en el debate. No, porque tenemos gratuidad en los colegios públicos. Universidades estoy hablando. Sí, pero espérate, es que para poder llegar a la universidad gratuita tienes que tener niños que tengan herramientas, pues. Si lo que pasa es que hoy día la mayoría de los jóvenes entran a la universidad, pero sacan 400, 500 puntos. O sea, no deberían entrar a la universidad. Entonces tenemos que llegar a que el 100% de nuestros jóvenes, de los más pobres a cualquiera, lleguen y tengan herramientas para entrar a la universidad. Bueno. Y para eso hay que tener educación pública, gratuita y de calidad. Y aquí no se toca la calidad. Por lo tanto, ofrecerles plata a los que ganan menos, mejor gaste esa plata en mejorar la calidad. Vamos con Carol y después con Max. Pero yo creo que en este país ha quedado de manifiesto durante los últimos años, sobre todo gracias a que el movimiento estudiantil ha puesto el debate, ¿cierto?, en el debate público nacional, que tenemos un sistema de educación que es sumamente deficiente. Yo no sé de qué sistema tan robusto y tan bueno habla en este momento Manuel. O sea, tenemos un sistema segregador, tenemos un sistema elitista desde el punto de vista de la educación superior, tenemos un sistema de educación básica y media que no tiene el suficiente financiamiento para tener igualdad de condición entre los colegios que pertenecen a una comuna u otra. O sea, hoy día no solamente hay diferenciación entre los privados y los públicos, sino que además entre los públicos de distintas comunas. O sea, ya la segregación y la diferenciación es atroz y es gigante. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de que hoy día debe haber gratuidad en la educación, y hoy día candidatos presidenciales, como es el caso hoy día de la candidata Bachelet, lo asumen como una demanda ciudadana y como una realidad, lo asume también planteando una reforma tributaria que lo que busca precisamente es que los que más tienen paguen más impuestos y los que menos tienen tengan acceso a la educación de calidad que todos los chilenos llevamos peleando mucho tiempo. O sea, que hoy día se pague más impuestos para tener mayor recaudación de recursos y con eso financiar la educación. Hay una propuesta de la oposición de reforma tributaria que habla de una recaudación de 7.000 millones de dólares que alcanzaría para financiar la educación superior a propósito de un proceso progresivo también. O sea, el que hoy día el sistema sea precisamente regresivo es lo que no nos permite avanzar en disminuir la desigualdad y por lo demás en tener derechos sociales garantizados, como es el caso de la educación. Yo creo que, y por lo demás algo que tú decías, Frei, cuando la expresidenta Bachelet llegó a Chile, llegó planteando que no era justo esto de, claro, porque no lo estaba vinculando a una reforma tributaria, pero además vio cómo los estudiantes salieron a la calle en conjunto con los trabajadores, con los pobladores, el 28 de abril, cuando fue una gran marcha con más de 150.000 personas en la calle, y eso también hizo la presión suficiente para que hoy día los candidatos presidenciales también tengan que asumir las demandas de la ciudadanía. Y afortunadamente hay una candidata que está dispuesta a hacerlo. Cuando ella fue presidenta no subió la subvención, yo era alcalde.
Max Oye, Páez. es el final. Mira, Perdón, ¿puedo hacer una corrección? Me parece. Lo que el alcalde acaba de afirmar, voy a encontrar palabras elegantes, es reñido con la realidad. 15% el año 2007, alcalde, mire sus apuntes. Sí, pero lo subió sobre la subvención preferencial que llega indirectamente. La básica. No. Alcalde, mire su cifra. Se lo voy a mostrar porque lo tiraron todo por programa. Es que no lo puede demostrar porque yo firmé el decreto y la ley correspondiente. Sí, pero ¿te puedo mostrar la foto? Por programas. El próximo domingo acá los papeles, ¿eh? Por programas. Max Páez. Que es distinto. Sí, sería súper bueno saber si esta propuesta es de la expresidenta Bachelet, de su comando, si ya está consensuada con la democracia cristiana, o si al final esta va a ser la propuesta de la mayoría. Hay que recordar que ella dijo, mi programa yo lo voy a hacer escuchando a las personas. Por lo menos yo lo que 6 partidos de los 7 que están en la nueva mayoría, Max. Es que para que lo sepa, porque hay 7 partidos en la nueva mayoría y 6 proponen lo mismo. Todas estas cosas que obviamente que la izquierda se arroga a la representación de la ciudadanía, curiosamente, de hecho, el apoyo que hace el señor director con las imágenes, es la izquierda en la calle. Cuando uno piensa, y vean todas las encuestas CEP y vean todas ¿qué es lo que quieren las personas? Las personas lo que quieren, en general, mirando las encuestas, es ellos tener el derecho de poder elegir el proyecto educativo que quieren para sus hijos. La variable, yo lo quiero decir hoy día para que en 3 años más, cuando empiecen los proyectos para fijar currículum único, claro, porque al final, si el Estado es el que va a pagar la plata, porque de que la gratuidad es injusta ya lo han dicho mucho, no quiero reforzar eso, quiero reforzar otro punto. Si el Estado es el que va a financiar la educación, ¿quién fija? Si yo pago, yo fijo lo que se enseña. Si se acaba el sistema de provisión mixta, donde la gente le gusta ir, porque en cualquier chileno, cualquier familia chilena esforzada, va a preferir de todas maneras un colegio particular subvencionado o un colegio particular, si pueden pagarlo, a un colegio municipal, un colegio estatal. Y con las universidades pasa algo parecido. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa de esto es esta cosa de ingeniería social, que este es el primer germen, para decir el día de mañana, si la educación es gratuita, el Estado define, y por tanto, el primer derecho humano que tienen los padres respecto a la educación, que es elegir el proyecto educativo de sus hijos, con esta iniciativa está siendo amenazada. Y eso es lo que a mí me complica. Que al final del día nosotros digamos, ya, perfecto, si hubiese plata, educación para todo, yo financio, pero digo lo que se enseño, yo financio, yo pongo los límites, yo impongo la verdad histórica, yo no enseño religión, o enseño esta religión, yo enseño qué lengua se enseña, y eso a mí me parece peligroso, y esa arista del debate no se ha Nos tocado. quedan 2 minutos antes de palabras al cierre. 2 minutos. ¿Alguien quiere responderle a Max? Yo tomo uno Alejandro corto. Guiller. Mira, no hay ningún país desarrollado que no considere que la educación es un derecho universal. Exacto. Por lo tanto, empezar en Chile a discutir eso es retroceder 60 años en relación a la propia historia de Chile. Segundo lugar, perdóname, Max, pero ¿en qué país del mundo vives? ¿De a dónde el niño o la familia elige la escuela? Si es al revés. La escuela elige a tu niño y además, de acuerdo a la prueba de aptitud económica. Porque si no tienes plata, no tienes ninguna posibilidad. Por lo tanto, decir que se basa el sistema en que la familia elige, yo no sé en qué país vive, francamente. Pero segundo lugar, Alejandro, por eso que la educación pública, si fuera de calidad, nivela todo para arriba. Exactamente. Es como en Estados Unidos, tú vas al público, ¿para qué ir al privado? Pues? Exacto. Entonces, lo segundo, ¿por qué es importante en Chile recuperar que la escuela sea una acogida de la diversidad de chilenos? En la escuela donde llega el niño pobre, de clase media y clase alta y conviven, porque el capital cultural del chico que tiene más capital cultural arrastra al niño que tiene menos capital cultural. Le enseña también el compañero, le enseña también el clima, el ambiente. Si tú educas por segmento, el cabro está condenado a quedarse estancado y la movilidad social se traba. Tenemos que cerrar el tema. Retrocedido terriblemente en segregación y es una lástima. Hay que recuperar el sentido público. Yo sí estoy de acuerdo que debe haber educación privada para quienes la quieren pagar y para que buscan una alternativa. Pero la educación pública tiene que ser absolutamente de calidad y no discriminar. Y ojo, universal, porque si no, no tienes convivencia entre la diversidad de chiles que hay. Queda un minuto. Jaime, y terminamos con Andrés Velasco. Muy breve, o sea, yo creo que Carol apunta bien aquí lo que ella dice. Yo entiendo que el Partido Comunista está muy contento con la propuesta de Michelle Bachelet, porque son las ideas del Partido Comunista en educación, y además son muchos de los eslóganes también de la calle, pero lo que pasa es que lo que más se escucha y lo que más se ve no es siempre lo más justo, porque los niños más pequeños no salen a la calle a marchar, los crudos adultos mayores no salen a marchar, los más pobres y los más vulnerables no salen a marchar. Entonces la justicia implica también no solamente ver aquello que es lo que más se escucha, sino también escuchar a esa mayoría silenciosa. Y en este caso, el problema de la gratuidad no es solamente la eficiencia, es decir, si tuviéramos mucha plata, aún así sería injusto. Y ese es el tema importante. Si nosotros queremos que los jóvenes a los 18 años puedan ingresar a más oportunidades, necesitamos partir de mucho antes. Andrés. Yo de nuevo escucho planteamientos un poco extremos que me preocupan.
Porque a Max le escucho, se tocan los impuestos y el planeta se viene abajo, la democracia colapsa, ¿no es cierto? Y la civilización es polvo. Eso no es así, Max. Este mismo gobierno tocó los impuestos. Está bien, se lo concedo. Y a la Carol le escucho una especie de festival en que unos dicen 7.000 millones de dólares y después otro dice 8.000 y uno dice ¿por qué 9.000? ¿No es cierto? Y alguien va a tirar 10.000. Yo creo que... ¿Cómo fue la propuesta de la oposición? Yo creo que... Y leemos un poquitito más fino. Con la DC. Y leemos un poquitito más fino. Yo te quiero decir lo siguiente, y te voy a sorprender aquí. Yo creo que en este punto yo estoy de la izquierda tuya. ¿Por qué? Porque tú dices que la gente que tiene plata pague impuestos y que tenga educación gratuita. Yo te digo que la gente que tiene plata pague sus impuestos y que además pague por su educación. Y esa plata que no vamos a usar en la comuna de Lo Barnechea o en la comuna de Vitacura, usémosla para un subsidio al trabajo joven, para las mujeres, para mejorar la calidad de las salas cunas. Creo que eso es mejor economía desde el punto de vista del crecimiento. Creo que es mejor desde el punto de vista de la equidad, es más justo. ¿Sabe por qué no está más a la izquierda mía, señor? Porque aquí hay una situación que es bien concreta y que tiene que ver con cómo entendemos la educación. Y la educación no se entiende. Y nosotros no la entendemos como un bien de mercado, que puede ser transable. Lo entendemos como un bien social, al que todos los ciudadanos y todas las personas de este país deben tener derecho y acceso, y no tener que pagar por ella, porque eso es entenderla como un bien de mercado que es transable, tal como lo dijo el presidente Piñera. ¿Y eso educación escolar gratuita? Muy bien. No lo creo para nada. Y educación Muchachos, gratuita. pregunta. ¿Tú crees que... Andrés Velasco, tienes palabras al cierre de la vuelta para los que quieran, los que les quedó algo en el tintero. Les quiero decir que hay una pausa comercial y a la vuelta viene esto, mírenlo. El cara de palo. Lo entregamos a la vuelta. 3 minutos, seguimos en red social. Ya, seguimos en redes sociales analizando el país. Seguimos discutiendo con José Sandón sobre el Papa y el presidente, ¿eh? Pero ha estado muy divertida, una discusión republicana, como diría Alejandro Gutiérrez. Ya, palabras al cierre. Y con este señor, el cara de palo de la semana, cada uno va a decir en un minuto qué le pareció esta semana y quién se merece el temido, el horrible cara de palo. Alejandro Guillermo, empezamos contigo. El ministro Felipe Larraín, que le está echando la culpa tiene que mostrarlo, al próximo gobierno de Chile de que la economía empiece a entrar en un ciclo contractivo. No, pues ministro, asuma los beneficios de su gestión, pero también que se le está acabando la cuerda. Felizmente hay cambio de gobierno. Y sus palabras al cierre. Sí, es un llamado al ministro. Jaime Belolio, tus palabras al cierre. Bueno, primero el cara de palo, que es realmente muy cara de palo, el señor Maduro, que le acaba de entregar un premio póstumo a Chávez por el Premio Nacional de Periodismo. Es una cuestión impresionante. El mismo señor que censuró, que cerró las cadenas de televisión, cerró los diarios, le entregan el premio póstumo. Por favor, cara de palo, señor Maduro. Mis palabras al cierre, dos cosas. Primero, estuve en la semana en el Club de Adulto Mayor Bárbara Kass de Hospital y nos dijeron que nos veían siempre. Así que a ellos un gran saludo. Y en segundo lugar, aquí pareciera que hay propuestas de reforma tributaria de 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 millones y que diera lo mismo, así como si la plata creciera de los árboles. Cuando en verdad lo que realmente es el crecimiento son todas esas familias esforzadas que tienen sus kioscos, que tienen sus negocios pequeños, que empujan y que con eso sacan adelante su familia. Si es un derecho la educación, ¿significa que todos tenemos desde la sala de cuna hasta un postdoctorado? Y la respuesta es que hoy día necesitamos nosotros justicia. Y justicia implica mejor calidad. Y la mejor calidad no es solamente plata. Implica lo que pasa dentro de las escuelas. Que adentro de esas escuelas haya realmente dignidad. Buen trato entre el profesor, los alumnos, entre los directores. Y eso es lo que nosotros queremos apostar. A que haya más justicia y no solamente a que se escuchen los eslóganes. Las palabras al cierre del señor Jaime Belolio. Venga, para acá el cara de palo. Carol Cariola, cámara 3. Mira, esta vez el cara de palo no lo voy a entregar yo, lo va a entregar Luis Paredes Vargas, que es una persona, quiero aquí que para que lo apunten, que mandó una carta solicitando que este cara de palo se lo entregáramos al señor Belolio, al señor José Antonio Kast y al señor Max Pavés por haber defendido al señor Mañalich, ministro de Salud, en el programa anterior, donde él dice que quiere dejar en claro que no es culpa de los funcionarios de los hospitales, sino que de los ministros y las autoridades, que lo único que piensan es que los pobres son tontos y que están cansados de las mentiras y las promesas que no se cumplen, que ellos no son militantes de ningún partido político, pero que hoy día quieren dejar de manifiesto que la salud en este país no está bien y que los que se llenan la boca diciendo que está bien, por favor, expliciten qué es lo que está bien, porque hay todavía lugares y regiones que no tienen hospitales, como era el caso de Quellón. Y por último, hacer un llamado a que en el Distrito 19, donde yo soy precandidata,
realicemos primarias abiertas, a que toda la ciudadanía participe, a que vivamos esta fiesta de la democracia como debe ser y que, bueno, un llamado a que sobre todo participemos, nos hagamos cargo y que toda la gente que quiera votar por la presidencial el 30 de junio también no se reste y participe de las primarias parlamentarias donde haya que hacerlas. La palabra al cierre de Carol Cariola. ¿Me pasa por favor el cara de palo, Carol Cariola? Gracias, muy amable. De nada. Max Pavés, sus palabras al cierre y su cara de palo. Mis palabras al cierre, no, mis caras de palo primero es para los señores diputados de la Concertación, Carlos Montes, Fidel Espinosa y la querida diputada del Distrito 17, del cual yo soy concejal, María Antonieta Saá, caras de palo, por la forma ultrona y matonesca la cual trataron a Carla Rubilar cuando ella estaba haciendo un punto de prensa para denunciar el tema de los falsos exonerados. Porque los parlamentarios, cuando cometen las actitudes que nosotros vemos que la gente quiere que no se vean más, de que una persona está en un punto de prensa, le empiezan a gritar mentiroso, le empiezan a gritar insultos, inclusive le empezaron a preguntar por cosas de su marido que era alcalde, me parece que son unos caras de palo por el abuso que han hecho con los exonerados y que, de los cuales muchos han sido cómplices. Y mis palabras al cierre son para solidarizar desde esta pequeña tribuna pública, como concejal, como profesor universitario, como ciudadano, con lo emotivo de los padres y apoderados del colegio del Liceo Chileno Alemán, cómo ellos han ido físicamente a defender el legítimo derecho a educarse en contra de una marginalidad de personas que quieren arrogarse la idea de que los colegios tienen que ser tomados. Apareció el día viernes en la mañana, los padres madrugando y los alumnos pidiendo volver a clases para ejercer su derecho a la educación. Que hasta cuándo esta minoría que se ha puesto en la calle nos tiene a todos pensando en que el país tiene que hacer un eje en la cual siempre es minoritario. Así que fuerza al Liceo Chileno Alemán. De Max Pavés, ¿cómo es eso? ¿Qué pequeña tribuna pública? Eso no estuvo bien, ¿eh? Es una gran tribuna esta. Gran tribuna. Es que es para decir una cosa, para decir humildad. Con humildad. Andrés Velasco, tu palabra al cierre y tu cara de palo. Yo celebro lo que acabo de escucharle a Carol Cariola porque ella quiere primarias y yo creo que necesitamos primarias. El problema, Carol, es que tu partido no quiere primarias y muchos otros partidos, incluyendo el de Jaime, tampoco quiere primarias. Pero estamos en primarias. Mi cara de palo es para todos aquellos que hablan, cacarean, se llenan la boca con promesas de reforma política y después son totalmente incapaces de decir, elijamos a los candidatos a diputado, elijamos a los candidatos a senador con primarias. Eso se llama hacer cara de palo. Chile esa no se las va a dejar pasar. Palabras al cierre, en la misma línea. Vayan a votar, amigos que están en su casa, señor, señora. Baja el carepalo. Bajamos el carepalo. Ya hizo su... Se lo pasamos a Jaime, que se hizo merecedor del cara de palo. La gente que nos está viendo en la casa, el 30 de junio va a pasar algo único. Por primera vez en la historia de este país, dos grandes coaliciones van a elegir sus abanderados no con el dedo, sino que con el lápiz y un papel. Y la manera de quitarle el poder a los cara de palo y darle el poder a la gente es votando. Así que, aunque llueve, aunque haga frío, nos vemos el 30 de junio. La palabra al cierre de Andrés Velasco. Manuel José Osandón, su cara de palo y su minuto para las palabras al cierre. Cámara 1. Mi cara de palo es para la expresidenta Bachelet. Porque pide primaria y no la pescan. Porque llega y pide una educación progresiva y ahora la quiere universal. Entonces, veo que anda con el rumbo un poquito perdido. ¿Cuál es mi mensaje? Escucho muchos discursos, preocupado porque en las últimas campañas, después de 20 años, se arregla todo y la cosa sigue igual. Por lo menos pongámonos una meta un poquito más chica, es darle calidad, gratuidad a la educación escolar pública y esa va a nivelar toda para arriba. Y si algún día logramos calidad en todo, estoy de acuerdo, porque nos hemos enfocado absolutamente en la universitaria, pero no le estamos dando las herramientas a los jóvenes. Y como útero a la madre en la educación pública garantizada para los niños. Exacto. Y como todos hacen campaña, porque veo que todos mandan recados, quiero decirles, ¿no es cierto? Esta gran tribuna tienes un Esta gran tribuna, ¿no es cierto? Pueblo de Santiago. Pueblo de Santiago Oriente, que me escucha. No, decirles que ojalá todos vayan a votar en las primarias, porque a pesar de que fueron prifarsas y que muchos de los que votaron, ¿no es cierto?, votaron por la ley de primaria, aceptaron ser nominados a dedo, vayan a votar, creo que es un ejercicio de maduración política y le va a hacer muy bien al futuro Chile. La palabra al cierre de Manuel José Osandón. Gracias, Manuel José. Gracias, Max. Gracias, Javier, por haber venido. Gracias, Andrés Velasco, que te vaya muy bien mañana en tu debate. Gracias, Carol Cariola. Gracias, señor Guiller, su casa, la red, como siempre. Gracias por la sintonía. Quiero agradecer
especialmente al restaurante ahí está apareciendo el Danoi de Avenida Italia, que nos recibió increíble la semana para hacer una pauta. Sí, da gusto trabajar, todo lo que recibe Danoi con esos caldos. Estamos todos invitados al Danoi, de aquí nos vamos todos al Danoi. Gracias por la sintonía. Y como dicen los Stones, esto es solo política, pero nos gusta. Chao.